Profesionales de la Costa, asesores jurídicos especializados, una empresa de calidad en función de cantidad, en ejercicio del deber de formación de sus profesionales y proyección a la comunidad, presenta su programa Concepto Jurídico. Dirige Antonio José Uribe de Ulufeu, abogados, contadores públicos, administrador público especializados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa Concepto Jurídico, donde hablamos de derecho en un lenguaje sencillo, para que todos ustedes y yo aprendamos los distintos conceptos que a diario siempre estamos enfrentando, porque el mundo gira alrededor de lo jurídico. Quiero comenzar este programa con esta frase. La principal misión del abogado es defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares. También es misión suya asesorar, patrocinar y asistir a todas las personas en la ordenación y el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas. Este es el primer programa que comenzaremos a desarrollar a propósito de que hace unos 2 días, el 22 de junio de 2019, se estuvo celebrando el Día del Abogado. Esto es un homenaje para todos mis colegas y todas las personas que siguen mi oficina a través de las redes sociales. En YouTube, Antonio Uribe, Abogado de Procosta. En Facebook, Antonio Uribe, Abogado de Procosta. En Instagram, Abogado Antonio Uribe D. Gracias por estar en sintonía. En el día de hoy estaremos tocando un tema que nos atañe a todos, en el que nos enfrentamos a diario en todas las relaciones laborales, ya bien como empleador o bien como trabajador. Es decir, el tema que vamos a tocar en el día de hoy se enfrentan las dos situaciones, es decir, le puede suceder al empleador como le puede suceder al empleador. Hablaremos del acoso laboral. Bueno, algunas veces nos enfrentamos a situaciones donde creemos que estamos frente a una conducta de acoso laboral y realmente no es así. Lo primero que tenemos que decir es centrarnos donde se encuentra ubicado jurídicamente cuál es el fundamento legal del acoso laboral. Y el acoso laboral está fundamentado en la ley 1010 del 2006, la ley 1010 del 2006. Ahí te encuentras toda una gama de artículos que te permiten diagnosticar cuando tu empleador, cuando tu trabajador está frente a una situación de acoso laboral. Ley 1010 del 2006. Esta norma pedida por el Congreso de la República es simple y sencillamente una norma que indica cuáles son las modalidades que hay en acoso laboral. Es decir, no es una sola conducta, existen distintas modalidades de acoso laboral y esas modalidades de acoso laboral terminan enfrentándose y confundiéndose de acuerdo con la interpretación. Por eso es que tienes que estar bien seguro de frente a qué situación o no te estás enfrentando con tu empleador, con tu trabajador o con tu compañero de trabajo. Porque la conducta de acoso laboral necesariamente se da frente a compañeros de trabajo.
frente al empleador, frente a tu jefe inmediato, o inclusive el empleador también puede ser sujeto de acoso laboral. Y esto sucede frecuentemente. Lo primero que, además de haber revisado, conocido, leído la ley 1010 del 2006, inmediatamente tú tienes que preguntarle a tu empleador: señor empleador, aquí en esta empresa, pequeña o grande, ¿existe un reglamento interno de trabajo? Sí, claro que sí. Esa es la respuesta que te debe dar el empleador. Una vez que te dé esa respuesta, tienes que ubicar el capítulo correspondiente de las formas como se disminuyen o minimizan las conductas de acoso laboral. Es decir, en el reglamento interno de trabajo debe existir un capítulo especial sobre el acoso laboral. Recuerda que estamos hablando de la ley 1010 del 2006. Es lo primero que tienes que hacer. ¿Estoy frente o no a una conducta de acoso laboral? Lo primero que tienes que preguntarte. Para poder definir, debes remitirte a la ley 1010 del 2006. Segundo, preguntarle al empleador si en la empresa existe un manual de funciones. Un manual de funciones, pues, o un reglamento interno de trabajo, y en ese reglamento interno de trabajo necesariamente entonces tú tienes que encontrar un capítulo de acoso laboral. ¿Y qué es el acoso laboral? ¿Para qué sirve el acoso laboral? ¿Qué busca por qué el legislador quiere que en las empresas, en sus respectivos reglamentos de trabajo, exista un capítulo de acoso laboral? Porque lo que se busca es definir, prevenir y corregir, y también sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo en general, o sea, todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen con el fin de generar un impacto negativo desde el punto de vista económico en medio de la relación laboral. Es decir, buscamos prevenir, buscamos corregir, buscamos sancionar, buscamos evitar cualquier tipo de maltrato, vejámenes o tratos desconsiderados o descalificativos u ofensivos con el fin de proteger la dignidad humana. ¿Y cómo detecto que estoy frente a una conducta de acoso laboral? Sencillo. Tiene que necesariamente tener claro que el concepto del acoso laboral tiene unas connotaciones o dos características especiales. ¿Cuáles son? Que estas conductas sean persistentes y demostrables. Persistentes y demostrables. Persistente, pues puede que ocurran situaciones donde la sola conducta, por una sola vez ocurrida, constituyen por sí un acoso laboral, como por ejemplo que el empleador o cualquier compañero de trabajo te pegue. Inmediatamente está frente a una conducta de acoso laboral, definida así por la misma ley. Pero las conductas en el tiempo tienen que ser persistentes. ¿Qué significa esto? Significa que tú tienes que sufrir una situación de manera constante para que se pueda determinar que estás frente o no a una conducta. Ahora, muchas veces esa conducta es reiterativa, y no hablo de días, puede ser reiterativa en un solo día, en distintos tiempos, pero la ley exige otra característica especial para que se constituya el acoso laboral, es decir, que lo puedas demostrar. Es decir, el acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable, toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, sobre un trabajador, por parte de un empleador, por parte de un jefe, por parte de un superior jerárquico, inmediato o inmediato, un compañero de trabajo, un subalterno, es decir, cuya conducta va encaminada a infundirte miedo, intimidación, terror, angustia, causa un perjuicio laboral, te genera desmotivación, te induce a renunciar, te genera estrés. Y el estrés no
está definido por sí como una patología, pero ya los estudios están demostrando que la cronicidad del estrés se deriva en situaciones de tipo nervioso o inclusive en enfermedades. Así que hay que estar muy atentos al concepto para que tú puedas hablar con propiedad. ¿Estoy sufriendo o no de acoso laboral? Recuerda que estamos hablando de la ley 1010 del 2006 en unos aspectos generales sobre el acoso laboral. Recuerda seguirme en mis redes sociales, en YouTube, Antonio Uribe, abogado Serpro Costa, en Facebook, en fanpage, Antonio Uribe, abogado Serpro Costa, y en Instagram, al abogado Antonio Uribe. Este programa se transmitirá todos los domingos con repetición los lunes a la 1 de la tarde, donde estaremos estudiando ustedes y nosotros aquí en nuestra oficina temas relacionados con el cotidiano, ejercicio del trabajo especialmente, con temas cotidianos en temas jurídicos, con el fin de mantenernos en sintonía y poder aprender y poder resaltar y ayudar a canalizar, a mejorar todas esas condiciones que en algunas veces dejamos violar nuestros derechos o violamos los derechos cuando no se está claro frente a los conceptos. La ley 10 del 2006 trae varias modalidades de acoso laboral. Una de las tantas modalidades es el maltrato laboral. Es decir, cuando hablamos de maltrato laboral, estamos hablando de todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Toda expresión verbal injuriosa o ultraje que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad o el buen nombre de quienes participen en la relación de trabajo. Esta situación, modalidad de maltrato laboral, termina en algunas oportunidades generando un menoscabo en la autoestima y en la autoestima y en la dignidad humana. Es decir, dentro del maltrato laboral no solamente está enmarcado que el empleador, tu compañero de trabajo, tu subalterno o cualquier persona dentro de la relación de trabajo te pegue, te golpee, te haga daño, sino que también está amparado la posibilidad de que con palabras injuriosas dañen tu autoestima. Cuando un empleador te trata mal, y hay que diferenciar entre tratar mal y hablar con dureza en la voz, es decir, tú puedes recibir una orden de parte del empleador sin que te lastime tu dignidad o tu autoestima, porque de pronto el empleador tiene una costumbre de hablar en un tono distinto, pero nunca te falta el respeto. Pienso que en ese sentido no existe ninguna conducta de acoso laboral, pero cuando te habla con improperios o cuando te menoscaba en tu actividad laboral, usted es un bruto, usted no sirve para nada, usted le regalaron su cartón, yo pienso que ahí estamos frente a una situación que definitivamente está lastimando tu autoestima y está lastimando pues tu buen nombre, y inmediatamente ahí hay una conducta de maltrato laboral, y eso, verbal. Ahora la física está clara. Ahora recuerda que cuando iniciamos esta transmisión hablamos de que la conducta tiene que ser persistente y demostrable. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que demostrar que el empleador, tu subalterno o la persona que está cerca de ti dentro del entorno laboral ha generado este tipo de conducta
y tú tienes la forma de probarlo. Es decir, ha sido reiterativo y tú tienes la forma de probarlo. ¿Cómo lo podrías probar? A través de un celular, a través de una conversación vía WhatsApp, a través de un video, porque lo importante dentro de este contexto de acoso laboral es que tú puedas demostrar que dicha conducta te está causando daño y que está enmarcada dentro de las conductas o modalidades de acoso laboral. Si tú no puedes hacerlo, desafortunadamente puedes generar un conflicto mayor, porque simplemente va a haber un juego de palabras donde no vas a poder ganar desde el punto de vista jurídico, demostrar de que tú estás siendo objeto de acoso laboral. Otra modalidad de acoso laboral es la persecución laboral. Es decir, cuando el empleador, tu compañero de trabajo, cuando tu subalterno o cualquier persona dentro del entorno laboral está haciendo lo posible para inferir conductas en ti arbitrarias que te ayuden a tomar una decisión que no quieres tomar, como cuál es, como la renuncia. Es decir, te están invitando a través de sus conductas malévolas, por decirlo así, te están descalificando, te están colocando cargas excesivas de trabajo, te están poniendo unos horarios que simplemente van a reñir con tu descanso, van a reñir con tu unidad familiar, con el único fin de que tú renuncies. Es decir, recuerda que cuando tú renuncias a un contrato de trabajo, pierdes cualquier posibilidad de que te indemnicen frente a la situación. Es decir, cuando tú renuncias a un contrato de trabajo, simple y sencillamente no tienes derecho a ningún tipo de prestación económica indemnizatoria. Así las cosas, entonces, te someten a cargas excesivas de trabajo, te someten a determinadas conductas que terminas tú pues presentando la renuncia de cierta forma fatigada por toda la conducta que ellos han estado provocando, con el único fin de que tú te vayas por tus propios medios y no renuncies. En otro programa que nosotros vamos a hablar, hablaremos del despido, y una de las modalidades del despido es el despido indirecto. Es decir, cuando tú has sido lesionado en alguno de tus derechos que tiene el empleador por proteger, tú también puedes dar por terminado el contrato de manera unilateral, alegando cuál es la causal que está violando el empleador. Pero cuando estamos hablando de acoso laboral, esto solamente se podría hacer si quien te está induciendo a la renuncia es el mismo empleador o algún representante de él. Es decir, frente a esta modalidad, persecución laboral, que no tiene otro fin sino que tú renuncies, si esta conducta es ejercida por el empleador, además la respectiva demanda que tú puedes presentar y la respectiva queja ante el Ministerio de Trabajo y ante el juez laboral, quien debe iniciar tu proceso judicial de una manera rápida y eficaz para disminuir todo impacto desde el punto de vista de acoso laboral, tú tienes que presentar dicha demanda con el único fin de buscar una indemnización. Pero también puedes presentar una renuncia motivada, que es donde tú das por terminado el contrato de trabajo porque el empleador está violando esta modalidad, persecución laboral, imponiéndote cargas excesivas con el único fin de que tú renuncies. Bueno, en estos momentos le damos la bienvenida a todas las personas que están llegando a la transmisión. Estamos hablando de la Ley 1010 del 2006, modalidades del acoso laboral y aspectos generales. Un saludo muy especial a Patricia Anillo y al primo Rey Mestre. Seguimos con las modalidades de acoso laboral. En esta oportunidad, discriminación laboral. Existe siempre
como ese estudio, ¿qué pasa si yo no soy amigo del empleador, pero otro sí es amigo? ¿Eso se puede hablar de algún tipo de discriminación? No, realmente no. ¿Tú puedes ser amigo del empleador? ¿Cómo no? Hay personas que tienen más afinidad con otras, pero si esa amistad infiere a un trato diferencial en tus prestaciones, en tus pagos o en tus beneficios en la empresa, definitivamente estamos frente a una modalidad de acoso laboral denominada discriminación laboral. Es decir, la discriminación laboral es todo trato diferenciado por razones de raza, género, edad, origen familiar, nacional, credo, religioso, preferencias políticas o situación social que parezca que genera algún tipo de diferenciación. Es decir, si tú llegas a una empresa como contador público, tienes especialidades y tienes la misma experiencia y las mismas competencias y vas a ocupar el mismo cargo en la empresa que otras personas, pero las otras personas porque son hombres o de pronto porque tienen algunas prestaciones o responsabilidades en su hogar distintas a la que acaba de entrar, que es una madre soltera o una mujer soltera, ahí simplemente hay un tema de discriminación laboral. Y esta discriminación laboral se conecta mucho con el principio de derecho laboral a la igualdad. ¿Qué significa eso? Es decir, a trabajo igual, salario igual. Si no puede existir ningún tipo de discriminación en ningún aspecto laboral, así sea que en el contrato laboral diga, tú eres contador y la otra persona es auxiliar contable, pero si están desarrollando las mismas actividades y están desarrollando las mismas competencias dentro de la empresa, simple y sencillamente, si existe un pago diferencial por uno y otro, estamos hablando de una discriminación laboral. Esta discriminación laboral también tiene que ser persistente y demostrable, que son las dos características fundamentales de esta conducta de acoso laboral. Es decir, tiene que ser persistente en el tiempo y tiene que ser demostrable. Recuerda que yo te dije que para poder demostrar tienes que tener las evidencias de que eso está sucediendo así. Ahora, recuerda que toda prueba debe cumplir un debido proceso, es decir, ninguna prueba puede generarse o obtenerse de manera fraudulenta o ilícita. Todos los medios probatorios se pueden llevar a cabo siempre y cuando no transgredan las otras normatividades del derecho. Es decir, en este caso, si tú ingresas a una oficina donde hay unos archivos clasificados simplemente para obtener una prueba, de pronto estás transgrediendo el derecho penal y terminas pues con una prueba ilegal, no vas a poder demostrar que la conducta está generando el acoso laboral como tal, no cumple la característica. Ahora, cuando hablamos de la modalidad de maltrato laboral, también dijimos que existe la posibilidad de que el maltrato laboral se conjugue con otras normas del derecho. Es decir, por ejemplo, tú sufriste por parte de un compañero de trabajo una agresión, te golpeó, te levantó a trompar, como lo dicen en la costa, pero, resulta que te generó unas lesiones de carácter temporal o de pronto de carácter permanente. Inmediatamente tiene que el empleador presentar la respectiva queja o anotación o reporte ante la ARL, que seguramente te tiene que estar amparando. Como todo empleador tiene la obligación de afiliar en el sistema de seguridad social, inmediatamente tiene que hacer el reporte de la ARL. La ARL estudiará el caso y te tendrá que, si dado el caso te deja alguna secuela, entrar a indemnizar. Pero eso no implica que tú no ejerzas tus dos otras acciones que tienes, es decir, que tú vayas y presentes una denuncia en la fiscalía por lesiones personales, por tentativa de homicidio, dada la gravedad del caso. Como también tendrás que presentar una queja ante el Ministerio del Trabajo, como también una demanda laboral
por lo que se ha denominado acoso laboral, modalidad maltrato de trabajo. Es decir, siempre es la recomendación, algunas personas por quizás miedo o por quizás ahorrarse uno que otro pesito por ahí, no buscan la asesoría de un abogado, y la verdad es que es mejor contar siempre con la asesoría de un abogado para que te camine, para que te lleve, que te direccione por donde tú tienes que comenzar a caminar para obtener un resultado de manera favorable en todo lo que tiene que ver con las demandas de acoso laboral. Porque si, por ejemplo, no resulta victorioso frente a esta situación, pues podría generar un conflicto dentro de la empresa. Ahora, las demandas de acoso laboral buscan no solamente que tú te protejas de toda conducta de acoso laboral, también en algunas oportunidades busca que tú recibas una indemnización y la prohibición por parte de la empresa en un determinado tiempo de que no seas despedido. Así las cosas, entonces hay que estar siempre bajo la asesoría de un abogado, que es la recomendación, para que tú estés amparada o amparado frente a las situaciones que se denominan conductas de acoso laboral. Bueno, recuerda seguirme a través de las redes sociales, como en YouTube, Antonio Uribe Abogado Cepro Costa, en Facebook, Antonio Uribe Abogado Cepro Costa, y en Instagram, Abogado Antonio Uribe, donde estaremos repitiendo estos programas. Y bueno, tú en cualquier tiempo puedes también acceder a ellos con el fin de más o menos tener una idea de lo que puedes estar haciendo o que te pueden estar haciendo como conducta de acoso laboral. Recuerda que hoy estamos estudiando el acoso laboral, Ley 1010 del 2006. ¿Qué tal que tú te hayas esforzado durante muchos años por acceder a tu profesión o a capacitarte y llegues a la empresa y por alguna razón malintencionada no te coloquen o no te pongan a hacer lo que tienes que hacer, sino que te asignen funciones con menosprecio? Es decir, que vayan en contra de tu dignidad dentro de las competencias laborales a las cuales tú estás capacitado. Por ejemplo, mi amiga Patricia Anillo, que en estos momentos nos está escuchando, entra a una empresa a trabajar con su profesión de administradora, pero cuando después de determinado tiempo de estar ejerciendo sus labores, la ponen a lavar las sábanas del hotel, o la ponen a hacer el aseo dentro del hotel. No es que la función sea mala, sino que las competencias cognitivas que ella presentó al empleador para desarrollar las funciones como administradora no están enmarcadas dentro de esas funciones. Sí, son funciones para otras personas. Ella simplemente como administradora está encargada de la coordinación de que estas personas desarrollen esa labor. Pero el empleador insiste en este tipo de conducta. Conductas que realmente la menosprecian a ella o a él frente a la competencia y a la profesión que tiene ella, simplemente con el fin de causar daño. Frente a esta modalidad o a esta conducta, estamos hablando de inequidad laboral. Recuerda, si tú has sido objeto de una inequidad laboral, simple y sencillamente tienes que tener dos características grabadas en tu memoria, es decir, persistente y demostrable. Tienes que demostrar al inspector de trabajo, tienes que demostrarle al juez, preferiblemente con la asesoría de un abogado,
de que tú has sido objeto de inequidad laboral, una de las tantas modalidades de acoso laboral contenidas en la Ley 1010 del 2006. La Ley 1010 del 2006 es una ley marco, han sido reguladas por algunas resoluciones y decretos por parte del Ministerio, el presidente y la Presidencia de la República, algunas resoluciones también. Pero ahí en esta ley están definidas qué conductas son acoso laboral y qué conductas no son acoso laboral. Y también qué se debe hacer frente a una conducta de acoso laboral. Qué beneficios y qué tiempo necesitas tú para definir la conducta de acoso laboral y acudir a las autoridades. Y otra de las modalidades es la de protección laboral. Supongamos que tú tienes 10 cursos de altura, pero al momento de, por ejemplo, vas a lavar, limpiar los vidrios del edificio de 20 pisos, de la parte exterior. El empleador te obliga a hacerlo, porque dentro del contrato de trabajo dice que tú tienes que desarrollar tal actividad. Pero tú puedes también abstenerte de realizar la actividad impuesta por el empleador cuando simple y sencillamente el desarrollo de tu actividad ponga en peligro tu integridad o tu seguridad. Es decir, para que tú puedas desarrollar tal actividad, tienes que tener unos elementos mínimos de protección y seguridad. Si tú no lo haces o si tú no lo tienes, tú puedes abstenerte de eso. En ningún caso puedes obligarte a asumir el riesgo. Si esto genera algún tipo de sanción, de pronto un disciplinario, porque tú no cumpliste las funciones, tú tienes la defensa para decir, qué pena, yo no puedo desarrollar esa actividad si a mí no me dan los respectivos arnés, los respectivos elementos de seguridad para poderlos desarrollar. Ahora, ¿cómo pruebas tú de que el empleador no te entregó los elementos de protección y seguridad? Tienes que demostrarlo. Es que la esencia de la Ley 10 del 2006, las modalidades de acoso laboral, es que tú puedas demostrarlo. ¿Cómo puedes, en este caso, por ejemplo, que te obligan a limpiar los vidrios de un edificio de 20 pisos sin ningún tipo de seguridad? Y esto estamos hablando no de los vidrios internos, sino los vidrios externos. Pues sencillo, no solamente tu palabra, tú puedes enviarle un correo a tu empleador, provocar una respuesta al empleador, o tú puedes mandarle un mensaje de WhatsApp diciendo, señor, yo no puedo desarrollar esta actividad porque simple y sencillamente no tengo los elementos de protección, y hasta que no tenga los elementos de protección no la desarrollo. Es decir, ya tú tienes un elemento, un indicio, una prueba de que tú le hiciste saber al empleador, en este caso, de que tú le solicitaste toda protección para salvaguardar tu seguridad. Ahora, como estamos hablando de que la conducta tiene que ser persistente y demostrable, por el simple hecho de que tenga que ser persistente no puedes exponerte, no te vas a exponer, no puedes exponerte a ejercer la actividad de manera, porque no, es que tengo que tener una segunda orden porque para que esto pueda ser persistente. No, primero tu seguridad y tu vida. Esta modalidad de acoso laboral se llama de protección laboral. Hemos entonces hablado de las modalidades de acoso laboral, maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral y desprotección laboral. ¿Cómo se previene? Pues está la ley, ¿no? La ley 1010 del 2006. Pero esto tiene que estar regulado al interior de la empresa en los reglamentos internos de trabajo como un capítulo exclusivo dentro del reglamento interno de trabajo. Además, el reglamento interno tiene que haber sido socializado. Si no se socializa, es como si no se hubiese emitido. En este reglamento interno, en el capítulo especial, debe indicarse cómo se previene el acoso laboral, cuáles son las modalidades, cuáles son las medidas de prevención,
¿Qué se puede hacer frente a la conducta de acoso laboral? ¿Cómo se sanciona? ¿Y cómo se puede evitar o prevenir para que no vuelva a suceder en el caso de que suceda? Ahora, listo, fuiste objeto, que no debe suceder, fuiste objeto de una de las modalidades de acoso laboral. Es decir, frente a esto que hemos estado hablando, encontraste la modalidad que de pronto te aqueja a ti y que sí, a mí me está sucediendo eso, estoy incurso dentro de una modalidad de acoso laboral. ¿Qué puedo hacer? ¿A quién tengo que acudir? Lo primero que tienes que tener claro es que desde el momento en que ocurre la conducta de acoso laboral en cualquiera de sus modalidades, a partir de ese momento tienes 6 meses para presentar las respectivas acciones ante el Ministerio del Trabajo y ante el juez laboral. Es decir, Ministerio de Trabajo y juez laboral. Son dos situaciones totalmente distintas a las que de pronto te asiste a ti como desde el punto de vista penal. Es decir, si desafortunadamente tu daño supera este término, es decir, de 6 meses, es decir, generó una incapacidad en una cama por 6 meses, lógicamente tú no vas a tener la posibilidad, si es el caso, de pronto de extender las respectivas demandas. Pero recuerda que para ello existen los abogados. Ahora, si tú quedaste en un estado vegetativo, en coma, y no existe la posibilidad de que tú puedas ejercer tu derecho, cualquier persona puede presentar la respectiva queja ante el ministerio, la respectiva demanda y la respectiva acción penal y hacer las reclamaciones correspondientes como tu representante. Bien, pues si eres una persona que eres casada, pues a través de tu compañero o de pronto a cualquier persona que te represente, es decir, puede a través de tu madre o tu padre de pronto hacer la respectiva quejas correspondientes, así como también acudir a entidades como la Defensoría del Pueblo, que de pronto te pueden indicar un camino. Lo más necesario que definitivamente te recomiendo es que siempre cuentes con la asesoría de un abogado. Bueno, gracias a todos ustedes por estar ahí siempre en la sintonía. Un saludo muy especial a Tania Norma y a Rey Mestre, ahí pegadito también a la transmisión, en este lanzamiento de este programa Concepto Jurídico que se emitirá todos los domingos a la 1 de la tarde, con repetición los lunes a la 1 de la tarde. El día de hoy estamos hablando de acoso laboral. Y dentro del acoso laboral también puede existir la confusión por parte de los trabajadores o cualquier persona que esté vinculada dentro del contrato de trabajo, como que a mí me están acosando laboralmente, pero definitivamente en eso fue el legislador bastante como que se curó en salud. ¿En qué sentido? Definió en el artículo 8 de la ley 10 de 2006 las conductas que no se constituyen en acoso laboral. Pero eso se lo voy a dejar a ustedes de tarea. Ley 10 del 2006. Conductas que no se constituyen en acoso laboral. Artículo 8 se los dejo a ustedes de tarea. Yo por lo pronto me despido, no sin antes darles las gracias por estar en la transmisión y recordarle que definitivamente para estar en sintonía de todos estos programas que estaremos llevando a cabo todos los domingos, me sigan en las redes sociales, en YouTube como Antonio Uribe Abogado Ser Procosta, en Facebook como Antonio Uribe Abogado Ser Procosta y en Instagram Abogado Antonio Uribe. Les agradezco mucho su sintonía, espero sus comentarios y también pues sus sugerencias dentro de este programa. Muchas gracias. Dios los bendiga.